El 1 de marzo es una fecha muy importante. Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclador y la Recicladora de Base. ¿Pero sabes quiénes son los recicladores de base y por qué su día se celebra el 1 de marzo? La razón de ello es una historia macabra que parece sacado de una película de terror. Si te gustan los videos sobre reciclaje, medio ambiente y cómo tú puedes ser un actor de cambio en el mundo, suscríbete a este canal y presiona la campanita para ser notificado de todas las subidas. ¡Comencemos! Los recicladores de base, también llamados coloquialmente cartoneros, pepenadores o zorreros en distintos países de América Latina, son personas que trabajan separando y recuperando los residuos reciclables directamente de la basura de las calles o los vertederos. Los recicladores de base normalmente trabajan revisando la basura y separando aquellos materiales reciclables que pueden vender, los cuales luego aplastan, enfardan y llevan hasta el lugar de comercialización. Por esta razón también se les llama recuperadores primarios, puesto que se encuentran en el primer eslabón de la cadena de recuperación y comercialización de los materiales. Muchas veces también recuperan para su uso personal otros artículos o materiales que no pueden ser reciclados. Es difícil saber el número exacto de recicladores de base en el mundo dada la informalidad en la que muchas veces trabajan. Así, por ejemplo, el Banco Mundial estima que cerca del 1% de la población urbana en países en desarrollo son recicladores de base. Otras estimaciones ponen la cifra en unos 15 millones de personas en el mundo, de los cuales unos 4 millones corresponderían a recicladores de América Latina. El oficio de los recicladores de base es antiguo y sumamente importante para la sociedad y el medio ambiente. A través de su trabajo, los recicladores de base evitan que enormes cantidades de materiales reciclables acaben en basureros, rellenos sanitarios o en ríos, lo cual además disminuye el consumo de materias primas y el cambio climático. Además, los recicladores también generan nuevas oportunidades de trabajo, no solo para ellos mismos, sino también para toda la cadena de reciclaje, incluyendo empresas de reciclaje e intermediarios. Sin embargo, pese a la importancia de la labor que realizan, los recicladores de base muchas veces se encuentran estigmatizados por la sociedad, siendo a veces tratados sin respeto por parte de otras personas, las empresas o el Estado. Esto se ve agravado debido a la situación de informalidad y precariedad en la que suelen trabajar. El caso extremo que visibilizó las condiciones de vida y trabajo de los recicladores de base sucedió el 1 de marzo de 1992 en Colombia, y es la razón por la que todos los años en esa fecha se conmemora el Día Mundial del Reciclador de Base. Ese día, y bajo el pretexto de que tenían muchos materiales para ellos, 10 recicladores fueron invitados a la Universidad Libre de Barranquilla. Una vez dentro, los recicladores fueron asesinados a disparos y golpes para vender sus órganos y para que los estudiantes de la Facultad de Medicina estudiaran sus cadáveres. Los asesinatos que llevaban siendo cometidos desde fines del año pasado solo acabaron gracias a que uno de los recicladores sobrevivió a la matanza haciéndose pasar por muerto y escapó a informar a la policía. Si bien los recicladores habían tratado de organizarse como un gremio con anterioridad, fue a raíz de este terrible suceso que su lucha cobró mayor vigor y visibilidad para los gobiernos y la población en general. Hoy en día, la Red Latinoamericana de Recicladores, o Red Lacre, por ejemplo, reúne a agrupaciones de recicladores de 17 países de la región, fomentando su inclusión en los sistemas nacionales de reciclaje, el desarrollo de sus capacidades, la defensa de su gremio y el reconocimiento que merecen como actores socioambientales importantes. Otras importantes organizaciones han surgido también en Asia y África. Desde entonces, grandes avances se han conquistado en el reconocimiento e inclusión de los recicladores de base en las políticas nacionales de distintos países. Este modelo en que los recicladores juegan un papel clave recibe el nombre de reciclaje inclusivo y es una solución propia de los países en vías de desarrollo para enfrentar simultáneamente algunos de sus principales problemas ambientales, económicos y sociales. Con esto concluimos este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo y si así fue, te invito a darle like y suscribirte a este canal para estar al tanto de nuevas subidas.